Hola, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que ya somos más de 20 personas conectadas. Me da mucho gusto verlos por aquí. Yo me llamo Claudia Lastiri, para quienes no me conocen. Em, la verdad es que esta plática me emociona muchísimo, eh, tanto para aprender yo como porque muchos de mis clientes he visto que están interesados en este tema y bueno, la verdad es que creo que no hay mejor persona para platicarnos de este tema sobre longevidad y antienvejecimiento que Andrea Equiwa. Yo en lo personal la admiro mucho. Qué lástima que no podemos verla físicamente para quienes no la conocen, porque definitivamente yo siempre que la veo le digo, ay, yo quiero llegar así a los 50 años porque 10 años menos es poco que se le den. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que es una persona que ha estudiado mucho sobre nutrición, sobre salud, es una apasionada del fitness, del ejercicio, del cuidado personal. Entonces les voy a leer sus credenciales para quienes no la conocen. Ella es Health Coach por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Tiene una certificación de nutrición por el Hospital Sanoviv Medical Institute. Tiene un diplomado en medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel. Y como les decía, la verdad es que lleva más de 15 años estudiando todo este tema de salud, de nutrición. A mí me encanta mucho su enfoque porque más allá de nada más estar en cierta talla o en cierto peso o tener la cara, no sé, retirada de cierta manera, me encanta que su enfoque siempre es que estemos saludables y que los años que tú vivas, que los vivas con salud, con bienestar, que tengas la energía y la vitalidad para disfrutar a tu familia, a tus hijos. Entonces, bueno, los dejo con Andrea Equiwa. Gracias, Clau. Gracias por este espacio. Gracias por invitarme a dar esta plática. En realidad ha sido pues un gusto, ¿no? Pues, prepararme para poder atender a tu solicitud. Gracias por esta invitación. Y bueno, todas las personas que están conectadas son invitados personales. Yo lo único que te pediría hoy es, si alguien te invitó, solo agradecele. Lo único que queremos compartir es algo que nos ha funcionado a nosotros y que a partir de que nosotros vivimos una vida más saludable, lo único que queremos es compartir estos conceptos con otras personas y contagiarnos de cosas buenas. Estamos en la época de los contagios, ya pasamos el COVID, pero los contagios son una forma de que en lo que puedes contagiar algo bueno o algo malo, y lo que queremos nosotros es de verdad pues crear un grupo de personas más informadas, que tomamos mejores decisiones todos los días a partir de lo que compramos, de lo que ponemos en nuestra alacena, de lo que pues metemos en nuestro cuerpo, ¿no? De diferentes formas. Y lo que queremos hoy es que veas que pues hay formas de vivir mejor. Y hoy lo que te voy a mostrar es una oportunidad para que empieces a conocer un tema que tiene que ver justo con el antienvejecimiento. Y no porque no estemos a gusto con nuestra edad, sino lo que buscamos es que rompas con esa idea de que llega cierta edad en la que empieza el declive, en la que se trata, ¿no? Dicen la edad de los nunca. Nunca me había dolido la rodilla, nunca me había dolido la espalda, nunca me había lastimado de esta manera. Y entonces yo titulo este tema como crece, no envejece, o es una invitación a crecer y no solo envejecer. Porque envejecer es añadirle años a la vida, pero lo que queremos es que le añadas vida a los años, ¿no? Esto parece como canción de Arjona, pero la verdad es que queremos que te des cuenta de que tú tienes todavía el control de cómo vivir, de cuánta vida le pones a tus años, y que mientras mantengas buenos hábitos y un propósito de vida, que lo verás más adelante cuando yo te presente esto, verás que cómo es crucial que tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos, lo que te nutre, y no estoy hablando nada más de la comida, pues te des cuenta que determina cómo te sientes y lo que eres. Entonces vamos a empezar. Gracias otra vez, Clau, por esta presentación. Clau les mostró como mis credenciales alrededor de la salud. Yo en realidad tengo una formación ingenieril. Soy ingeniera en sistemas electrónicos, no soy. Estudié ingeniería en sistemas electrónicos y tengo
una maestría en educación, bueno, una maestría en administración y un doctorado en educación. Y a partir de este doctorado es que me entusiasmé por seguir estudiando y seguir entendiendo por qué los adultos queremos seguir aprendiendo. Y eso me ha dado mucho propósito en la vida y hoy pues soy mamá de 2 chavos. Emilio tiene 20 años, está a punto de cumplir 21, Mateo tiene 18 y pues soy esposa de Salvador hace 25 años. Sí, soy health coach y entonces eso lo que hace es que me da información acerca de nutrición, de cómo dormir mejor, de pues apasionarme por el fitness, pero no por estar fit, sino por tener una movilidad en mi cuerpo que me permita disfrutar de la vida. Y algo que me fascina hacer es viajar por el mundo y para viajar por el mundo necesitas salud, ¿no? Entonces eso es súper importante que lo veamos y cuando estamos hablando de la edad, quiero que empieces a distinguir cómo pues tenemos diferentes edades, ¿no? Una es la edad cronológica, ¿no? La edad de que yo nací en 1974, gran año, pero pues es algo que no puedo mover. Hoy tengo 50 años, es algo que pues está establecido, se cuentan las velitas de mi pastel y esa es la edad que todos contamos cada vez que celebramos nuestro cumpleaños normal, ¿ok? Ahora, hay otra edad que tiene que ver con la biología de tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo, cuál es la calidad de tus tejidos, ¿no? Y es ahí donde empiezas a concientizar qué hace tus tejidos, cómo están conformados. Si tus tejidos están conformados de chetos o de comida chatarra, ¿no? Las opciones que ves en cualquier lado y las cosas facilitas, que es la comida rápida, o si empiezas a construir tejidos de comida pues cuidada de vegetales, de frutas, de animales que fueron bien tratados en el proceso, pues cuando se convirtieron en alimento para nosotros, vas a tener, evidentemente no hay que ser pues experto en la materia para saber que la calidad de tu cuerpo va a estar determinada mucho por la calidad, sí, de lo que comes, pero como yo te decía, también de la calidad de lo que te rodea. Y vamos a entrar en ese tema más adelante. Ahora, también hay una edad metabólica, que es la primera que quiero cubrir hoy, porque la edad metabólica tiene que ver con qué tan eficiente es tu metabolismo. Y sin meterme en palabras complicadas, quiero que entiendas que el metabolismo es la forma en cómo tu cuerpo utiliza los recursos, como la comida y el oxígeno, para producir energía, ¿ok? Entonces, cuando estemos hablando de edad metabólica, vamos a hablar de que hay una tasa metabólica basal que está ligada necesariamente a tu salud, ¿ok? Y esa tasa metabólica va a determinar qué tan eficiente está haciendo en el uso de tu energía, en la producción de tu energía. Mientras más alta es tu tasa metabólica basal, significa que necesitas más energía en reposo, significa que necesitas más energía para realizar tus funciones básicas, basal, eso significa. Entonces, hay una formulita que yo te pediría que le tomaras una foto a esta pantalla si quieres conocerla, que tiene que ver con, pues, cuánto pesas en kilos, lo multiplicas por 10, tu altura en centímetros la multiplicas por 6.5 y le restas tu edad multiplicada por 5 también, ¿ok? Y entonces, si eres hombre, a este total, que ya lo harás tú con calma en tu casa, si eres un hombre, entonces a este total hay que sumarle el número 5 y si eres una mujer hay que restarle el número 161, ¿ok? ¿Qué te va a dar esto? Insisto, la tasa metabólica basal te va a dar la eficiencia que tiene tu cuerpo en la generación de energía y cuántas calorías necesitas para mantener tus funciones básicas en reposo. Este es un número que si es más alto, insisto, pues está denotando que estás envejeciendo, que estás un poquito más viejito y mientras más bajo eres más eficiente, entonces pues estarás en tu etapa de jovenazo, ¿ok? Ahora, hay 2 pruebas caseras que quiero que tengas, porque quiero que salgas de esta plática un poco como con cosas prácticas para empezar a tomar decisiones pronto, ¿ok? El tema de longevidad no es fácil de abordar porque hay diferentes vertientes,
pero quiero que esta plática sea muy práctica para ti. Entonces vamos a hablar de la primera prueba y una es el equilibrio. Si tú te paras en un pie, cierras los ojos y eres capaz de mantenerte más de un minuto con los ojos cerrados en un pie, más o menos vas a tener una edad metabólica de alrededor de unos 20 años. Te lo encargo que lo pruebes, siéntelo y empiezas a darte cuenta cómo se siente tu cuerpo y qué tan eficiente es, ¿ok? Si te mantienes entre el minuto y los 40 segundos, déjame poner de 40 a 59 segundos, entonces estarás en tus 30, ¿ok? Si estás entre 30 y 39 segundos, estarás como en tus 40, ¿ok? Si solo puedes mantenerte 25 o 29 segundos, se supone que estás como en tu cuerpo se siente como de 50 años o más. Y si no aguantas ni 25 segundos, es que tu cuerpo se está comportando como si tuvieras más de 60 años. Es probable que te sorprendas cuando hagas esta prueba. Y es aquí donde empieza a elevar un poquito el nivel de conciencia de decir, oye, mi edad metabólica no está excelente, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Y es parte de lo que queremos que te lleves en esta plática. ¿Ok? Otra prueba para ver qué tal está tu cuerpo en términos metabólicos es la elasticidad de tu piel. Entonces, literal, tenemos una prueba muy casera. Esto no está nada de laboratorio, pero te da idea y te da conciencia, que es si tú te pellizcas la piel, ¿no? Y te das un buen pellizco en la mano y luego sueltas, si tu piel regresa en menos de un segundo, otra vez estás alrededor de los 20 años o menos, ¿ok? Ese es cuando tienes la firmeza, el colágeno, la elastina, todo está presente y entonces la eficiencia te hace que regreses en menos de un segundo. Si te tardas 2 segundos, pues entonces estás mostrando una edad de alrededor de 30 años. Si te tardas unos 3 segundos, estás en 40. 4 segundos 50, 5 segundos más de 60 años. ¿Ok? Ojo, estas son pruebas caseras que nada más están permitiéndote leer un poco tu organismo. ¿Ok? No es la ciencia exacta, pero a ti te empieza a dar cuenta, te empiezas a dar cuenta así de por dónde andas. ¿Ok? Ahora, una edad de la que queremos hablar hoy y ahondar hoy es la edad biológica. Y es aquí donde hay términos que no quiero entrar en materias muy complicadas, pero sí quiero que empieces a familiarizarte con algunos términos que son importantes, pues para que empieces a tener control de tu salud. ¿Okay? Una de las búsquedas que tiene la persona que te invitó a escuchar esta plática es que somos personas que nos podemos hacer cargo de nuestra salud, que no queremos delegar nuestra salud a nadie. Respetamos muchísimo la medicina tradicional y hoy hay una medicina funcional extraordinaria, solamente que creo que estamos en una época en la que el paciente o nosotros como pacientes hoy somos personas más responsables que podemos perfectamente no seguir instrucciones a ojos cerrados, sino hacernos cargo un poco más de nosotros, conocernos mejor, saber cómo respondemos y no tomar una serie de medicamentos simplemente porque muestro una serie de síntomas y el doctor, que realmente no me conoce tan bien, sugiere que me los tome, ¿sí? Sino que tú empieces a tener un poco más de entendimiento de tu biología. Entonces, concretamente, cuando estamos hablando de cómo envejecemos, hay una palabrita que está de moda y no es que esté de moda, simplemente es que quienes estamos en el medio usamos bastante y si tú te familiarizas con eso, entonces como que los puedes cuidar. Y estoy hablando de algo que son los telómeros, ¿ok? Los telómeros, imagínate que todo el mundo conocemos el ADN, ¿no? Nuestra genética y muchas veces le echamos la culpa a la genética de la carga genética que tenemos que hace que despierten algunas enfermedades en nosotros, pero en realidad cada vez más sabemos que existe un concepto que es la epigenética, que realmente es la ciencia que estudia cómo los estímulos del medio ambiente determinan muchas de las enfermedades que despiertan en nosotros, ¿ok? Ahorita me voy a meter más en este concepto y también tendremos una sesión de preguntas y respuestas porque queremos empezar a contestar, insisto, sin hacerlo complicado, cómo es que tú puedes tener control sobre
sobre tu genética, ¿ok? Entonces, tú tienes tus genes y al final de estas cadenas, ¿no? Los genes, que son estas espirales que vemos dibujadas como nuestros genes, al final hay unas puntitas como si fueran la parte plástica de unas agujetas, imagínate eso, que son los telómeros. Y estos telómeros, cada vez que se divide la célula, cada vez que va pasando el tiempo en tu vida y tus células se dividen y se producen nuevas células, al principio, mientras son los primeros años, se dividen muchas veces nuestras células para producir el crecimiento de un bebé hasta la estatura que tienes. Y luego, a partir de que ya terminas de crecer, digamos, llegas a la estatura que vas a tener de adulto, sigue habiendo división celular y cada vez que se dividen nuestras células y se producen nuevas, esos telómeros que son, recuerda, como los plastiquitos de unas agujetas, se empiezan a acortar, ¿ok? Y lo que no queremos es que se acorten esos telómeros, pero bueno, es un proceso normal, natural, que va a ocurrir cuando ocurre estos telómeros. Hay pruebas, si tienes interés en ahondar en esta ciencia y conocerte mejor, sí hay pruebas para medir tus telómeros, ¿no? Hay una prueba de saliva que existe, hay una prueba incluso de epigenética para medir los telómeros y eso es algo que te da información. Ahora, lo importante es que independientemente que te hagas la prueba o no, debes comprender que el largo de esos telómeros está muy influido por lo que te rodea. Hay unas cositas que se llaman los grupos de metilo, y estos los tengo aquí dibujaditos, que son como, imagínate ¿te acuerdas de esas cuando sales al campo y hay unos pegarropas que se pegan, ¿no? A las agujetas? Imagínate que están las agujetas de tus tenis, tú sales al campo y se pegan, dependiendo por dónde pasas, se pegan unos pegarropas a las agujetas de tus tenis, ¿ok? Esos pegarropas son unas reacciones químicas que ocurren todos los días en ti, mientras vives, ¿no? Mientras respiras, mientras realizas tus funciones normales y tu vida normal, esos pegarropas, dependiendo de dónde te metes, se pegan a tus agujetas de los tenis o dependiendo de dónde estás, pues hay unos que tú los puedes intencionalmente quitar, ¿ok? Estos son reacciones químicas que ocurren en tu organismo, ¿no? Es una metilación del DNA y estos grupos de metilo lo que hacen es que activan o desactivan genes en ti que tienen que ver con, pues, las enfermedades que pudieran despertar en ti. ¿Ok? Entonces, estas son cosas que estas bolitas o estos pegarropas están determinados por lo que viene a la derecha en esta gráfica, por lo que comes, por lo que piensas, por las emociones y los sentimientos que te visitan más seguido, por las toxinas a las que estás expuesto, por la calidad de tu sueño. Todos esos son factores que contribuyen con esas reacciones químicas y alteran tu DNA, ¿ok? Tu genética. Todos, por ejemplo, tenemos células cancerígenas, todos. Pero si hay muchos pegarropas que contribuyan con que despierte el gen de cáncer que haya en tu organismo, que no necesariamente es en un sitio u otro, todos mostraríamos el cáncer en diferentes lugares dependiendo de dónde somos más sensibles. Pero esos genes de cáncer se van a activar como si fueran un switch o un foco que tú decides con tus hábitos si lo prendes o lo apagas, ¿ok? Esa es la característica del control que tú tienes con tus hábitos. Entonces, no estamos negando que hay una carga genética, pero lo que quiero ser muy enfática es que tus hábitos determinarán cómo se pegan estos pegarropas a ti, estas bolitas a tu ADN y además cómo afecta la longitud de los telómeros, ¿ok? Entonces, la verdad es que mientras más larguitos tienes los telómeros, pues el pronóstico de tener una vida más larga y más saludable, pues también pues se presenta con mucho mejor probabilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Es ser cuidadoso de estos aspectos que voy a
insistir en ellos ahorita que sigamos adelante en la presentación. Entonces, vamos a juntos construir un concepto que va a ser importante que empieces a dominar en tu vida, ¿ok? Porque yo tengo primos que me van a decir, ¿para qué tanto esfuerzo si de todos modos me voy a morir? Pues sí, pero una cosa es morirse un día, llegar a los 90 años, un día cerrar los ojos, después de haber tenido un día extraordinario, haberte subido quizá en una bicicleta, haber tenido una comida extraordinaria con tus amigos, haber podido disfrutar de una copa de vino en la noche, y entonces que te duermas un día y que simplemente no abras los ojos al siguiente día y duermas en paz y mueras en paz, ¿no? Eso sería ideal. Pero la mayoría de nosotros, y hemos escuchado, ¿cuántos de nosotros no tenemos familiares alrededor nuestro que tienen enfermedades que son enfermedades degenerativas, es decir, poco a poco se van degenerando? Entonces, cuando pensamos en una persona que tiene 80 o 90 años, pensamos en alguien que ya no está en pleno uso de sus facultades físicas, muchas veces no está en uso de sus facultades mentales, muchas veces representa una carga para la familia y la mayoría de nosotros no nos entusiasma llegar a esa edad porque esa es la imagen que vemos de alguien que si bien es longevo, la calidad de vida de los últimos años no fue extraordinaria. O sea, desde que nace hasta que muere hay una enfermedad o dos o tres o varias que se detonaron por la primera que no le permite tener una calidad de vida y el fundador de la compañía a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, que es una persona que admiramos mucho, lo que dice es que nosotros morimos durante mucho tiempo, ¿no? Porque un tipo de enfermedad de este tipo se presenta en edades ahora cada vez más tempranas, ejemplo, una diabetes que se presenta quizá a los 30, incluso a los 20, y a partir de eso, pues hay que cuidarse muchos años. Yo tengo muchos familiares que se supone que tenemos más o menos la misma carga genética y ya tienen mis primos un diagnóstico de diabetes y no solo de ahorita, sino de hace unos 10 años y tenemos la misma carga genética, pero hemos tenido hábitos distintos y entonces despiertan nuestros genes. En ellos ya despertaron, ¿no? La carga genética de diabetes que tenemos en toda la familia y en mis hermanos y en mí no ha despertado porque hemos elegido que no despierten y somos muy intencionales en eso. Entonces, esto en inglés se llama lifespan, cuánto vives, ¿ok? Lo que queremos que empieces a dominar y emocionarte es con un concepto que se llama healthspan. Y healthspan tiene que ver con cómo vives, la calidad de cómo vives, ¿no? Que sea una vida en la que naces, tienes una exposición a idealmente cosas positivas. No te estoy diciendo que va a ser una vida perfecta ni libre de todos los males, solamente que a través de tus hábitos tú vas decidiendo qué genes mantienes prendidos, que son genes de salud, y qué genes apagas de manera intencional, que son genes pues de enfermedad, y que mueres, así como yo te decía, a los 90, 95 años, que un día cierras los ojos, mueres en paz y simplemente pues llegaste a una edad en la que disfrutaste absolutamente todo el tiempo con plena lucidez, con pleno desempeño físico y mental, ¿ok? Entonces, igual y todos, suponiendo que pudiéramos morir todos a los 95 años, lo que queremos es que empieces a considerar cuál es la calidad de tu vida, sobre todo de tus últimos años. Y para hablar de biología, no puedo saltarme a la parte más chiquita de nuestro organismo en términos vivos, que es la célula, ¿ok? Te vas a acordar un poquito de tus clases, no me voy a meter en mucho rollo, pero sí quiero que recuerdes que la célula es la unidad de vida más chiquita que tenemos, o sea, bueno, hay más chiquitas, pero digamos funcional, porque quiero hacer una analogía con, con cómo funciona una célula como con una fábrica, ¿ok? Tú tienes millones de fabriquitas que todos los días trabajan para ti en tu cuerpo. Y entonces esta célula principalmente, pues tiene, es como una planta o una fábrica en la que el motor principal, y no es nada más uno, hoy se sabe que son muchos los motorcitos que hay adentro de una fábrica, y esto hace sentido con una fábrica normal, se llama mitocondria, que es donde se produce la energía, todo este entusiasmo, pero no solo la energía
pues de hacer cosas, sino toda la energía que involucra la que se usa en tu metabolismo para que respires, para que funciones, para que parpadees, para todo, está en la mitocondria. Y en una fábrica, idealmente, y en la célula también, pues aquí lo que buscamos es que los insumos entren muy lindo y puedan entrar en la fábrica y sea óptimo el funcionamiento de la fábrica, porque tiene la materia prima que entra preciosa, que en el caso de las células, pues son los nutrientes, las hormonas, a estos receptores que están aquí son como llavecitas que son especiales, son como puertitas especiales para recibir a las hormonas, a los nutrientes, a los enzimas. Y entonces es un mecanismo perfecto que ocurre en la pared de la célula, que es la membrana celular. Y además también hay una salida de los desechos de la fábrica. Todo es una fábrica, entonces obviamente en esta fabriquita que tienes muchísimas en tu cuerpo, pues existen los desechos y también tienen que salir con facilidad. ¿Ok? Esta célula me va a permitir mostrarte y empezar a hablar de lo que queremos hablar hoy, que es la longevidad. Y sobre todo porque me quiero concentrar en que hoy está muy de moda un nutriente que se vende muchísimo por ahí. Todo mundo, todo TikTok, Instagram y Facebook está hablando de lo mismo y que es el famoso NAD y ahorita vamos a platicar de él. ¿Ok? Pero entonces con este rollo de la célula quiero mostrarte cómo hay una fábrica, ¿no? Imagínate que es la misma célula. De aquí para acá es lo mismo, es una fábrica que está ocurriendo, que tú tienes millones de esas fabriquitas adentro y que cuando se trata de longevidad es un proceso complicado de explicar, pero hay algunos mecanismos en cada una de las fabriquitas que tienen que activarse y que un nutriente no es magia porque se requieren se llaman 4 vías de envejecimiento y ahorita te voy a explicar un poquito más. No quiero que es ponerme muy técnica, insisto, pero sí quiero que veas cómo no hay productos milagro. Y aunque esté tan apalabradito esto del NAD, el NAD simplemente es un combustible para la fábrica y que de nada sirve que llenes la fábrica de combustible si la fábrica no funciona y no tiene sus procesos y su infraestructura bien puesta. ¿Ok? Te voy a explicar un poquito de estas 4 vías o 4 mecanismos que regulan el envejecimiento en la célula y por lo tanto en tu organismo. Para que veas cómo esto es, además que es mágico, bueno, no es mágico, es precioso biológicamente hablando, te va a dar más entendimiento de por qué quizá hay otros productos que no son tan eh, platicaditos en los medios sociales que son mucho más inteligentes que solo tomar unas pastillas de nada. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el director de la fábrica. El director de la fábrica es el que está aquí abajo a la derecha. Es un proceso o es una vía que se llama AMPK. ¿Ok? Esto lo que produce es que hay una proteína que se llama quinasa, no te la tienes que aprender, pero hay una proteína que es como si fuera un interruptor maestro en la fábrica. ¿Okay? Entonces está la fábrica trabajando y cuando hay algún tipo de escasez o hay un exceso también de materia prima, lo que hace el interruptor es que activa como procesos más rapiditos en la fábrica, o si hay una escasez de nutrientes, por ejemplo, bueno, de alguno de los componentes cruciales para la fábrica, se apaga, baja el interruptor y dice, alto señores, porque no tenemos suficiente materia prima, ¿ok? Este proceso está muy relacionado con lo que tú conoces como el ayuno. Cada vez que nosotros dejamos de comer en periodos largos, le viene bien a la fábrica, hay un poquito de escasez en la materia prima y dejamos descansar esta fabriquita por un rato. Estos momentos de descanso en la fábrica no son momentos de producción intensa, sino son momentos en los que la fábrica utiliza para repararse. El proceso de reparación en la fabriquita se llama autofagia. Insisto, no te lo tienes que aprender, pero para la gente que está familiarizada con este proceso, es el proceso de limpieza donde aprovechan para barrer
toda la materia que no se está utilizando. La autofagia en realidad lo que hace es que se está comiendo el material que ya no está funcionando de manera eficiente. Y también esto eleva, para la gente que conoce el proceso de la sensibilidad a la insulina, eleva la sensibilidad de la insulina. ¿Qué significa? Que la fabriquita va a estar más alerta para cuando venga la materia prima. ¿Ok? Entonces, como que todo el mundo se pone mucho más consciente y mucho más alerta en un estado un poquito como de supervivencia o listos para trabajar cuando están en estos procesos en el que el director de la fábrica baja este interruptor y dice, es momento de dejar de producir porque necesitamos una reparación, necesitamos un momento de reparación, ¿ok? Y entonces este director optimiza los recursos, ¿ok? Ese es uno de los procesos de cómo se logra que la fábrica descanse y no envejezca tanto porque estaría con todo, ¿ok? Ese es uno de las vías. Hay otra vía que es la vía NRF2, ¿ok? La vía NFR2 es la alarma que tengo del lado izquierdo, aquí en esta fabriquita, que lo que hace es que es un factor eh, eritroide, si te lo quieres aprender, pero en realidad lo que hace es que es una alarma que anuncia cuando hay una posibilidad de caos. Es decir, la fábrica está trabajando, ya salimos del estado de reposo, ¿no? O de reparación, y la fábrica empieza a trabajar y empieza a producir mucho, y de repente hay una cantidad de estrés en tu vida, hay un estímulo, ¿no? De diferentes entradas en tu vida que te eleva el estrés, y entonces el NRF2 lo que dice es, alto, bueno, no dice alto, pero dice, eso, hay una alarma, está viendo como un exceso de estrés, como consecuencia hay un exceso de inflamación en tu célula, y lo que hace el NRF2 es que literal, como que le llama a las fuerzas especiales, que se llaman los antioxidantes endógenos, alguna fuerza que tú, de antioxidantes que tú produces en tu organismo. Hay dos tipos de antioxidantes, los que vienen como materia prima a la célula porque vienen de la comida, por ejemplo, pero hay otro mecanismo que son los antioxidantes endógenos y que son llamados por esta alarma, la NRF2, y entonces dice, es hora de que me ayuden a disminuir el estrés en esta celulita, en esta fábrica, o sea, todo el mundo está estresado, vamos a bajarle, casi que los pone a meditar a todos, para que baje la inflamación, y esto solo se logra cuando hay pues un mecanismo que detona esta alarma, ¿ok? Y te voy a decir cómo hay una tecnología que detona esta alarma. Entonces, esto es súper importante porque déjame decirlo así, evita que la planta se inunde. O sea, es como una alarma de que hay una alerta de que hay invasión de algún tipo en la célula, que normalmente es el estrés que nosotros venimos manejando todos los días. Y entonces esta alarma tiene que entrar para evitar la oxidación de la célula. ¿Ok? Esa es otra forma en que el cuerpo evita que se oxide la célula, y esta oxidación es la que produce envejecimiento. Por eso esta es la segunda vía de manejo de envejecimiento de la célula, ¿ok? Hay otra que es muy famosa, que es la que ha detonado toda esta conversación del NAD. Y hay un autor, que es David Sinclair, que ha estado, pues ya tiene muchos años hablando de las sirtuinas, ¿ok? Las sirtuinas son, imagínate todos estos muñequitos o todo este personal dentro de la célula que son el equipo de mantenimiento. Y son los obreros que están al mil, ¿no? Haciendo que las cosas ocurran dentro de la fábrica, todos los procesos. Es gente brillante, pero también, pues es gente que también está continuamente viendo dónde hay que reparar, ¿no? Y entonces, efectivamente, para que estos muñequitos o para que estos obreros funcionen de manera extraordinaria, necesitan un nutriente que es el combustible. Aquí le puse como una manguerita de combustible, pero en realidad es lo que le da a todas estas sirtuinas la capacidad de activarse y realizar muchas funciones que tienen que ver con la reparación de la célula, ¿no? Con la eficiencia que hay adentro de la célula, que es la eficiencia metabólica,
Incluso hay una palabra que se llama homeostasis celular, que ellos son los que fomentan eso, que la homeostasis celular es simplemente que funcione todo muy bien dentro de la célula. Entonces, estos muñequitos, estos obreros, son los que son alimentados por el NAD y por eso es súper importante que tengamos NAD en nuestro organismo para que la célula funcione de manera extraordinaria. Pero ojo, el NAD per se, o sea, darle de comer a estos obreros mucho, por más combustible que le des a esos obreros, si los otros sistemas de la fábrica no están funcionando, pues tú puedes tener millones de obreros adentro de la fábrica como loquitos, dispuestos a hacer todo su trabajo, pero si no hay una alarma que los detenga cuando se está inundando, si no hay un director que los coordine, pues de nada va a servir tener tanto NAD en tu organismo, ¿ok? Me falta una cuarta cosita que mostrarte, que es otra de las vías de envejecimiento, que es la señalización emetor, ¿ok? Tiene un nombre que es la rapamicina o emetor. No te lo tienes que aprender, pero lo dejo ahí por si esto lo vuelves a escuchar. Y esto es un proceso que controla el crecimiento celular. Pero también a nivel de la fábrica, déjame decirte, es el que controla la producción, que hace que las cosas ocurran, ¿ok? Y entonces, déjame ponerlo como si fuera un semáforo, ¿ok? Entonces, haz de cuenta que en la línea de producción el semáforo está en verde y todo ocurre bien. Pero si por algo hay un error, tiene que haber un semáforo que ¡poc! Ponga en rojo a esa parte de la línea de producción para que se detenga, se repare, ¿no? Haya procesos de reparación y no solo de producción todo el tiempo. El emetor es una vía de señalización que es súper importante, que la necesitamos mucho a activarla, pero si está activada y no hay un alto y no está bien regulada, no hay un rojo, pues hagan de cuenta que nos podemos, o sea, empezar a producir, se desgastan las máquinas, hay mucho desgaste y entonces hay envejecimiento, ¿ok? Espero que esta analogía te haga entender que hay 4 procesos que regulan, son como, ¿no? Switches de regulación del envejecimiento, y uno de ellos en particular es el que se ve beneficiado mucho con este nutriente que está de súper moda, que es el NAD, ¿ok? El de las sirtuinas. Pero insisto, de nada sirve que tengas unas sirtuinas al 1085 por hora si los otros 3 procesos están descontrolados. ¿Ok? Entonces, déjame hablar concretamente qué pasa cuando tomas NAD solito. Porque lo de menos es comprarlo y entrar en la onda de que todo el mundo lo está consumiendo, entonces seguramente es bueno. Y ojo, no porque todo el mundo lo haga significa que es bueno. ¿Ok? Hay obviamente productos de muy buena calidad y si no vas tomando nada, por supuesto que vas a sentir una diferencia, va a haber cambios, sobre si es un producto de buena calidad. El tema con los suplementos es que no siempre están muy regulados y entonces cuesta trabajo tomar una decisión de qué marca tomar. Pero más que la marca, quiero que entiendas como el NAD, que por cierto, si quieres saber el nombre, es un ribósido de nicotidamina. ¿Ok? Ese es un precursor que produce NAD. Hay otro componente u otro precursor que es el mononucleótido de nicotidamina. Estos 2 precursores son los que generan NAD en tu organismo. Entonces, cuando tú compras una botella de NAD, no estás comprando el NAD per se, o sea, no estás comprando el combustible de las sirtuinas, de los obreros, sino estás comprando los precursores, que eso hace sentido y está padre, que entran 2 nutrientes a tu organismo y tu organismo sabe qué hacer con ellos y los convierte en NAD. Ahora, insisto, no por tener sirtuinas súper llenitas de NAD, necesariamente funciona toda la célula, o sea, la función celular no se da per se cuando compras NAD, ¿ok? Ahora, la mayoría de los suplementos tienen una biodisponibilidad limitada. ¿Qué significa eso? Que entran los precursores a tu organismo, como no siempre es de la mejor calidad, tu cuerpo se tarda en entenderlos, déjame ponerlo así, y pon tú que los entiende, los transforma en NAD y dice, ay, ¿dónde los pongo? Y los acerca a la célula, pero cuando ya llegan a la célula,
ya no llegan con la fuerza ni con la determinación que se requiere para que realmente hagan un cambio significativo. ¿Ok? Y eso pasa normalmente con los productos de baja calidad. ¿Ok? Y entonces, como yo te decía, mucho de lo que pasa es que también, pues como nada más apoyan una de las 4 vías de envejecimiento que te platiqué, entonces faltaría regular las otras 3. Y es ahí donde queremos que conozcas cómo en Usana, que es la compañía que queremos que conozcas si es que no la has escuchado, tenemos un producto que tiene muchos años en el mercado, entonces no nos vamos con las modas nada más. Tenemos muchos años produciendo este producto. La compañía tiene más de 30 años de fundada y nuestro producto principal se llaman Cell Essentials o sí, Cell Essentials. Estaba buscando la traducción al español, pero Cell Essentials significa que pues son los esenciales que necesitamos a nivel celular. Entonces, si me regresara a la filmina de la celulita, te voy a decir qué es lo que hace como el uso de estos essentials, ¿qué son? Pues cualquiera diría, pues es que nada más son vitaminas y minerales. Pues no, no nada más son esos. Los essentials son una mezcla completa de nutrientes que sí, obviamente, incluyen vitaminas y minerales, pero porque es la forma básica como los conocemos, que lo que hacen es que trabajan de manera holística y tienen una característica muy particular, que tienen una tecnología, que es una patente que tiene esta empresa, que se llama Intelligence. Eh, Sin decir palabras complicadas, podemos desglosar Intelligence y seguramente te va a conectar con inteligencia celular. ¿Ok? Entonces, imagínate que tienes una mezcla de nutrientes extraordinario que tiene una tecnología que es súper inteligente y esta tecnología consiste en algo que se llama señalización celular. Lo voy a explicar lo más fácil posible porque me gusta hacer esto, no tengo el dibujito para esto, pero cuando hablamos de señalización celular, haz de cuenta que estos nutrientes entran a tu organismo y tienen unos compuestos, por la forma como están hechos y unos compuestos bioquímicos que tienen, es como si le salieran unas orejas grandotas a los nutrientes y escucharan las necesidades de cada una de las células de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, esta escucha que tienen, que es súper fina, súper aguda, es una forma en la que entienden el lenguaje de las células y entonces se acercan a la célula y le proveen lo que necesite. Y además es el mecanismo con el que, ¿te acuerdas que te enseñé que en una de las vías, en el LRF2, se activa este mecanismo de producción de los antioxidantes que tu cuerpo produce, que son 1000 veces más poderosos que los antioxidantes que puedes comer en una guayaba o en cualquier bocado de comida? Eso es lo que hace que esta tecnología Intelligence cumple con el propósito de escuchar bien lo que necesita la célula y escucha tan bien y es tan bueno entendiendo la platiquita de las células que además puede platicar con las fuerzas secretas de tus células y activar mecanismos que defiendan mejor a la célula y por consecuencia hagan que tus células envejezcan más lento. De verdad espero que esto esté quedando claro porque sí me importa que hoy te vayas más informado, si es que ya sabías un poquito, y si no sabías, que te dejemos la semillita de querer entender más. Y si no te encanta el tema biológico y explicativo, que sepas que cuando consumes NAT solito no es óptimo, pero que cuando consumes es un producto tan bueno como los esenciales de Usana, lo que estás haciendo es, mira, número uno, apoyas la producción de NAT de la misma manera como lo hacen los precursores de tu botecito azul, o el otro de la izquierda, el botecito gris, ¿no? Pero aquí hay una característica porque los nutrientes, hay un nutriente incluso la que tú conoces como la vitamina B3, que es la niacina, es un precursor del NAD y no viene en el botecito gris, pero juega un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces cuando tomas los esenciales de Usana, los essentials, entonces lo que estás tomando es, no solo estás tomando el combustible para las sirtuinas, sino estás consumiendo una serie de nutrientes que se requieren en otro lado de la fábrica celular,
¿sí? O sea, se están cubriendo todas las necesidades de todos los empleados de la fábrica. Y eso hace que sea súper potente porque estás nutriendo a le estás dando a todos los procesos antienvejecimiento lo que necesitan para que funcionen, no solo a las sirtuinas. ¿Me expliqué? Número dos, lo que hace es que como activa todos los otros mecanismos, entonces es como si también estuvieras continuamente creando infraestructura nueva dentro de tu célula, dentro de tu fábrica. Y entonces es como si tuvieras una tecnología siempre top edge, o sea, como de súper alta calidad, que cumplieras con todas las certificaciones ISO de la planta, o sea, que tuvieras una eficiencia celular extraordinaria y por supuesto que los sistemas de alarma estuvieran al tiro, déjame decirlo así. ¿Ok? Que vas a controlar el estrés, que nunca se te va a inundar la planta, o sea, tu celulita nunca va a mantenerse en niveles de estrés altos, que vas a poder limpiar y reparar bien cuando sean los momentos de reparación y todo asociado con lo que te acabo de platicar. ¿Ok? Justo porque le estás dando, y la tercera característica es que le estás dando todos los nutrientes a todos los involucrados en tu célula, en tu fábrica celular, es que se está produciendo una mayor cantidad de energía y además de manera mucho más limpia, mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el NAD que se está produciendo como consecuencia de todo lo que platico, a diferencia de si tomas el NAD solito, puede ser que esté presente, pon tú que sí funciona y llega, ¿ok? Pero no tienes a los otros mecanismos óptimos y uno de los mecanismos es la mitocondria, ¿ok? No estás logrando esta eficiencia mitocondrial. Con los esenciales, como estás activando el proceso de que la mitocondria esté extraordinaria, entonces la mitocondria, que es la que produce la energía, que se llama ATP, es la que está usando el NAD de manera súper eficiente. ¿Me expliqué? Entonces, no solo está la presencia del NAD, sino que además estás logrando que se eficientice su uso. ¿Va? Y eso, pues también lo que hace es que pues el director de la planta, el APP, está tranquilo, ¿no? Está pudiendo realizar sus funciones bien y también existe un balance entre los procesos de producción, cuando entra el emetor, que es la otra vía, se produce, pero luego también entre el semáforo rojo, cuando es momento de parar. Porque todos están en sintonía, porque todo lo que implica la señalización celular de la tecnología que trae este producto, los Essentials, entonces todos hagan de cuenta que se escuchan muy bien entre ellos, ¿no? El ruido de la fábrica no les hace ruido, tienen sus comunicadores perfectos y se escuchan perfecto y saben cuándo tiene que entrar cada uno, ¿ok? Esa es la diferencia cuando estás tú consumiendo los esenciales de Usana. Entonces, si ya los consumes, sábete que estás haciendo lo mejor por tus células y que si tienes ganas de tomar NAD, pues no está mal, pero la verdad es que ya estás cubierto. Y si habías considerado consumir NAD sin considerar los esenciales, pues yo te diría, no lo hagas. Empieza por los esenciales y experimenta lo que es tener una planta celular extraordinaria. Ahora, si bien los suplementos son parte de este estilo de vida, necesito regresar a decirte que cuidarte implica comer bien. Y el doctor te dice, usted coma bien, pero la mayoría de nosotros no sabemos qué es comer bien. Entonces te invito a que te quedes conectado a otras pláticas que damos sobre qué es comer bien, ¿no? ¿Cuál es el orden de los alimentos? ¿Cuáles son los alimentos que te nutren? ¿Cuáles son los alimentos que te desnutren? ¿Cuándo comer? ¿No? ¿Cuántas veces al día comer? Todo eso no es que sea una ciencia, lo que pasa es que ahora estamos en una era en la que hay una sobrealimentación y una desnutrición muy cañona. Entonces, te invitamos a que en otro momento aprendas un poquito más de cómo comer. Un segundo factor que involucra tu estilo de vida y por consecuencia lo de los telómeros que yo te platicaba y el envejecimiento es cuánto ejercicio haces y cuándo lo haces y con qué frecuencia lo haces y qué intensidad lo haces. Sí es importante que honres tu cuerpo, que somos seres articulados que buscamos entender que el ejercicio no es un castigo, sino es pues una forma de honrar lo que tu cuerpo puede hacer. No es un castigo de los tacos que te comiste anoche, ¿no? Entonces, en la medida en que tú involucras el ejercicio en tu estilo de vida,
activas muchos mecanismos para ser eficiente y para lograr esta vida longeva, saludable, de la que estamos hablando en el Health Span, ¿ok? Insisto, otra de las factores que hay que considerar es la reducción de las toxinas, ¿no? Porque pues mientras más te expones a toxinas, tu cuerpo no sabe qué hacer con ellas, hay más inflamación, hay más estrés y pues las alarmas se disparan con más frecuencia y mientras más alarmas hay en tu organismo, pues significa que estás en estados de inflamación altos, ¿ok? El agua con la que te hidratas también es importante. Así como comer no es lo mismo que nutrirse, tomar agua no es lo mismo que hidratarse. Entonces, en otras pláticas vas a ver cómo la calidad del agua que tomas también cuenta, ¿ok? Y no se diga acerca del manejo del estrés y el descanso. Esa es toda una ciencia que en USANA tenemos mucho tiempo promoviendo el buen descanso, ¿no? Cómo podemos tener un descanso extraordinario y también tenemos algunas recomendaciones que no son secretos, simplemente es como regresar a no tener las luces que tenemos a las 10 de la noche prendidas, somos seres solares, dormirnos con el sol, levantarnos con el sol y otras recomendaciones que vamos a tener para ti cuando te conectes a nuestras pláticas. Y la otra que tenemos es también, pues sí, reconocer que los suplementos son de ayuda y la calidad del suplemento súper importa. ¿Okay? Entonces, esta explicación que te di entre el NAD y los esenciales de Usana, por ejemplo, es muy clara. Y cuando tú entiendes, aunque me hayas entendido el 10% de lo que platiqué, yo creo que te queda claro que pues la persona que te invitó a escuchar esta información, pues solo quiere que estés más informado y que tomes mejores decisiones en tu vida. Finalmente, y con esto cierro esta plática, tú puedes tener como muchos hábitos muy bien armados, como ser muy estructurado y ser un soldadito de tus hábitos, pero la verdad es que tus sentimientos y tus emociones importan tanto y están conectadas con algo que es una palabra japonesa que se llama ikigai. Ikigai tiene que ver con lo que haces todos los días en tu vida y a qué le dedicas tu energía y a qué le dedicas tu vida. En Japón proponen este cruce de estos 4 círculos en los que yo te deseo que encuentres tu Ikigai. Okay, todo este tema de cómo comer, cómo dormir mejor, el agua, todo esto y el entendimiento de tu biología se va a ver beneficiado cuando tú tienes un propósito claro en la vida y eso también te va a dar longevidad. Hay zonas en el mundo que se llaman las zonas azules, en los que pues, podríamos incluso hasta cuestionar algunos de sus hábitos, porque en algunos lugares beben bastante y en otros se toman un purito y aún así viven 90 o 100 años. Pero lo que han encontrado de manera concurrente en estas zonas es que tienen ikigai, es decir, tienen un propósito en la vida y han encontrado que hay un puntito, hay un cruce de todos estos diagramas de Venn en el que encuentras tú, número uno, en qué eres bueno, ¿no? Para desarrollarte en esta área, sabiendo que eres bueno haciendo algo. Dos, en qué lugar agregas valor y te podrían pagar por eso, ¿ok? Entonces imagínate que se van juntando este espacio. Tres, estás resolviendo una necesidad que el mundo tiene. Y eso es una aportación que te deja legado, que te da propósito. Y cuatro, pues estás haciendo algo que amas. No solo eres bueno en eso, sino que amas. ¿Ok? Entonces alguien puede amar cantar, pero si no es muy bueno, pues muy probable que ese no sea su ikigai. ¿Ok? Entonces yo te invitaría que además de la información que recibiste, sé muy intencional en explorar que tú estés en tu ikigai, que ahí lo hayas encontrado y que de preferencia te encuentres en este punto en donde está tu corazón y donde puedes pues ser muy feliz. ¿Ok? Porque eso es lo que te va a dar mucho propósito y muchas ganas de vivir muchos años. Yo te doy las gracias por habernos escuchado hoy. Gracias, Clau, por la insistencia en esta reunión. Si me sigues, estas son mis redes, pero lo que te pediría es acércate a la persona que te invitó, porque puede ser que tengas preguntas. Vas a tener acceso a esta grabación si la quieres, pero lo más importante es que este sea el primero de muchas pláticas que escuches para que tú estés cada vez mejor. Gracias, Clau. Ay, no, pues muchas gracias a ti, Andrea, por regalarnos
una hora de tu valiosísimo tiempo. Como dijiste, sí fui bastante insistente con tu agenda y tratando de robarte esta hora de tu tiempo. Te lo agradecemos muchísimo. Es conocimiento que nos agrega mucho valor, como dices, para tomar mejores decisiones para nuestra vida. No sé si nos quieras Ujú, regalar 5 minutitos más para responder algunas preguntas. claro. Eh, yo en lo personal, en lo que nos escriben, por favor, en el chat preguntas, yo te quería preguntar si tienes alguna recomendación específica de cuántas horas ayunar. Yo ya había escuchado lo que nos platicaste, que ayunar activa la autofagia, Ujú. pero, pues, ¿cuántas horas ayunamos? ¿8, 10, 12? Cuéntanos. Ok, vamos a empezar por lo básico, Clau. Gracias por la pregunta. En general, si tú no tienes ninguna condición específica, sobre todo la tiroides, y ahí es donde también empezamos a, pues, no nos queremos meter en terrenos que no dominamos, pero en general todos nosotros o un ser humano saludable puede ayunar por lo menos o debería ayunar por lo menos 12 horas. Ok, ¿qué significa eso? No significa morirse de hambre 12 horas. Significa que hagamos una cena tipo 7, ¿no? 7 de la noche para terminar a las 8. Y si cuentas 12 horas, incluyendo el tiempo que duermes, a las 8 de la mañana del siguiente día puedes empezar a comer. ¿Ok? Esa es una ventana en la que tu sistema digestivo está descansando, hay una reparación celular en la noche, de esto que estábamos platicando, y entonces eso no debería ser difícil para nadie. Ese es un muy buen primer punto para iniciar, ¿ok? Y después, pues que se acerquen con nosotros para poderlos enseñar un poquito a prolongar esos tiempos de ayuno y de preferencia, ojalá pudiera ser acompañado de alguien que sí sepa, ¿ok? Muchas gracias. Claro que sí. Y también, bueno, acérquense con expertos en el tema para saber cómo romper ayuno, etcétera. No sé Uh si -huh. quieran ir levantando la mano para abrir su micrófono y hacer preguntas o si quieran escribir en el chat, pero en lo que lo hacen, eh, también te quería recapitular entonces. Las 4 vías de envejecimiento, por lo tanto, son la AMPK, el Uh -huh. NRF2, el NAD y el mTOR. ¿Es correcto? Vamos a ver. Vamos, para asociarlo con el NAD, que no es la conversación que traemos mucho, son las famosas sirtuinas de David Sinclair, las sirtuinas, ¿ok? Esos son los obreritos de la fábrica, ¿ok? Luego está la vía AMPK, que es el director de la fábrica, ¿ok? Después la vía NRF2, que digamos que son las alarmas que detendrían la fábrica para hacer los procesos de limpieza. ¿Ok? Y la cuarta es la señalización mTOR, que es lo que produce el crecimiento celular y también hay que detenerlo, que hay que tenerlo activo, pero también hay que saberla cuando tener. Las cuatro. ¿Ok? Bien. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que yo en lo personal, entre más estudio este tema de intelligence, más me apasiono de él. Em, en lo personal, muchas veces por no hacer bolas a mis clientes con términos difíciles y rimbombantes, no se los explico. Pero por eso también era mi insistencia con esta plática, porque luego llegan marcas o cosas nuevas y la verdad yo siento que lo venden como la gran panacea y ya existe algo que es, o sea, la verdad, 1000 veces mejor. Entonces, pues qué bueno Si que quieres, los pusiste. se me ocurre cerrar con algo muy fácil para explicarles a nuestros clientes o a la gente que nos pregunta sobre si usan nada o no. Imagínate que tú tienes un auto y si le pones NAD es como ponerle mucho combustible al auto. Tienes tu tanque súper lleno, ¿no? De NAD, suponiendo que es de buena calidad y entonces le pones la mejor gasolina que puedes y tu tanque está lleno. Pero de nada sirve nada más tener tu tanque lleno si no cuidas el motor, si no le pones aceite, si las llantas no están en buena calidad, ¿no? O sea, si las llantas están ponchadas, pero tú tienes harto NAD, ¿no?
tienes todo el combustible, en buena onda de nada sirvió que le pusieras mucho combustible. Esa es la forma más fácil de explicarlo. Entonces, ¿qué tenemos a diferencia de en un botecito de nat? ¿Qué tenemos en los esenciales de Usana? Pues tenemos el combustible, tenemos el aceite, ¿no? Tenemos las llantas rodando bien y tenemos el tablero que nos indica que todo está bien. Eso, y esos son los 4 vías de envejecimiento de nuestro cuerpo y entonces no nada más se trata de echarle combustible al tanque. ¿Ok? Increíble analogía, muchísimas gracias. Así la verdad que me quedó súper claro a mí Ok, también. yo porque me meto en mis rollos de explicación a nivel celular y de la fábrica, incluso sé que está un biólogo conectado y espero a ver si me pone palomita o que me va a poner de mi examen, pero bueno, esa es una forma fácil de explicarlo sin tanto rollo. Sí, justo. También creo que es bueno ahondar un poquito a veces en estos términos porque a veces sí tenemos gente del área de la salud o a lo mejor gente pues que Exacto. le gusta, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, son las 9:01 de la noche. Muchas gracias por los comentarios. Padrísima la analogía del funcionamiento de la célula. Justo lo enseñaba en bachillerato a los estudiantes y tiene sentido proporcionar a la célula los bloques esenciales que requiere para funcionar. Muchas gracias, Leonardo López. Pues creo que no Biólogo. hay más dudas. Súper. Gracias. Les Gracias. agradecemos mucho. Nuevamente, gracias, Andrea. No sé si quieras cerrar con algo y cerramos la sala. No, que me parece importante nada más, que qué bueno que somos un grupo de gente ávida de seguir aprendiendo, que no nos conformamos nada más con lo que vemos en las redes sociales o lo que nos dice el doctor. Insisto, lo respetamos muchísimo, pero hoy somos un grupo de gente más educada, que tenemos que tener el control de nuestra salud, somos mucho más responsables con nosotros y de eso se trata estas pláticas que damos. Y yo te diría, acércate a la persona que te invitó, pregunta más, no te quedes con dudas. La peor pregunta es la que no se hace. Gracias, Clau. Gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, pues acérquense con la persona que los invitó para más información. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye bye.